crimen estremece a Venezuela. Se trata del secuestro, asesinato y desaparición de Carlos Lanz, un profesor y militante revolucionario. La historia comenzó en el 2020 cuando Lanz, sociólogo, analista político de guerras no convencionales y guerras psicológicas, misteriosamente desapareció. Durante casi 2 años, la búsqueda del Ministerio Público, organismos de investigación, amigos y familiares no cesó. Lo más curioso es que salió de su casa voluntariamente, abordó un vehículo de alguien conocido que nadie supo de quién se trataba y se fumó como si la tierra se lo hubiese tragado. Hace una semana el caso dio un giro inesperado que además conmocionó por la forma cruel que acabaron con su vida. Resultó que su esposa y compañera de 30 años fue la autora intelectual del crimen. Confesó que asumiría la responsabilidad de su asesinato. Las pesquisas arrojaron que Maggie Kumare, junto a sus amantes y algunos amigos cercanos, organizaron lo que la Fiscalía ha denominado el abominable crimen y sicariato. Detrás se descubrió toda una red de corrupción y no un móvil político como trataron de posicionar. Crimen de Carlos Lanz. Pongamos el punto en la I. Carlos Lanz nació en el estado Bolívar en el año 1946 en Upata, al oriente de Venezuela. Tenía 74 años cuando desapareció. Era sociólogo, profesor y militante de izquierda. Se consideraba como un teórico de la revolución bolivariana que investigó temas como guerras de cuarta generación, guerras híbridas o asimétricas y operaciones de Estados Unidos contra Venezuela. Fue presidente de CBG Alcasa, la estatal que procesa y produce aluminio. En los años 70 formó parte de las Fuerzas Armadas de Liberación, una guerrilla venezolana que estuvo al frente, junto a otros movimientos, en la lucha contra los gobiernos de turno de derecha que respondían a los intereses de Estados Unidos en el país. Estuvo varios años preso, pagando condena por rebelión y secuestro de William Niehaus, un alto directivo de una transnacional de Owens, Illinois, de Estados Unidos. Era creador del programa Todas las Manos a la Siembra, que proponía espacios para cultivar y producir alimentos como una estrategia para hacer frente a las sanciones ilegales de la administración Trump, que buscó atacar al pueblo venezolano para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En esos años se generó escasez no solamente de medicinas, sino de alimentos en el país. Participó en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América en el capítulo educativo. Lanz fue constituyente e hizo grandes aportes para la reforma a la Ley de Educación, que forma parte de la Constitución de 1999, que rige la actual convivencia de la nación. En agosto del año 2020 fue la última vez que se le vio con vida, cuando salió de su residencia, y en julio del año 2022, 2 años después, el Ministerio Público de Venezuela dio los resultados de la investigación. Carlos Lanz fue víctima de un atroz secuestro, asesinato y desaparición, y fue presuntamente su propia esposa, Maggie Kumare, la autora intelectual, con la participación de personas cercanas. El móvil que motivó este hecho fue la corrupción. Un testigo clave, coautor del asesinato, delató lo ocurrido. Hoy es uno de los 13 imputados detenidos. Su esposa Maggie Kumare también está privada de libertad y fue presentada ante los tribunales. Hace pocos días, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sorprendió a la nación con los impactantes hallazgos del caso de la desaparición de Carlos Lanz. Y es que luego de casi 2 años, habían logrado dar con los testigos claves que confesaron que detrás de la desaparición estaba nada más y nada menos que su esposa, Maggie Kumare. Durante todo ese tiempo, la mujer fingió que estaba preocupada por no saber del paradero de su compañero de vida. Conformaron incluso un comité de búsqueda para no levantar sospechas que obstaculizó la investigación y generó ruido en el proceso. Era la coartada perfecta, como otras tantas que se ingeniaron para pasar desapercibidos. Pero, ¿cómo se puede mantener una mentira durante tanto tiempo? Nunca hubo una acción de carácter violento, armado, dentro o fuera de la vivienda
del profesor Carlos Lanz. Todo lo contrario, podemos reafirmar casi 2 años después que su desaparición fue, aparte de voluntaria, fue totalmente pacífica, sin ningún rastro de hecho violento o de agresión. Que en las entrevistas ella mentía, su coartada siempre resultó dudosa. Recordemos que Kumare afirmó que salió de su casa a las 8:30 de la mañana y que dejó a Carlos Lanz durmiendo. Ya ahí hay una primera gran mentira. ¿Por qué? Porque todas las entrevistas que hemos hecho, incluso nosotros personalmente, revelaban que Carlos Lanz se levantaba y sufría, digamos, de dificultades para dormir a las 5:30 de la madrugada. Ya le estaba activo haciendo todas las cosas de rigor cotidiana. Ella siempre decía que salió de la casa y dejó a Carlos Lanz durmiendo. Que hay un lapso entre las 8:30 y las 9:30 donde Maggie Kumare no explica qué hizo en ese lapso de tiempo, que es el lapso de tiempo exacto donde Carlos Lanz desaparece. Incluso nosotros, aparte de Tito Viloria, según Glenn Castellano revela, es quien lo saca de la casa en posteriores entrevistas con el propio Glenn Castellano. Él no deja de dudar que en esa salida, para darle más confianza a Carlos Lanz, pudo haber participado también en el traslado del vehículo hacia la entrega a los sicarios la propia Maggie Kumare. Por eso nunca explica. Eso que llaman móvil o que llaman coartada, hay que ver quién lo utilizó. Porque en un lado lo utilizó la señora Mariusol Kumare, en calidad de esposa del profesor Lanz, quien es el fallecido. Ella señala eso y hoy podemos presumir que lo dijo para desviar la intención de que no, de quién. Desviar la intención hacia ella. Que ella quedara fuera del espectro de la investigación, sino que se investigara, qué sé yo, a la CIA, al Mossad, esas cosas que tienen los países para hacer esas cosas que hacen. La despedida 7 días antes de la desaparición de Carlos Lanz de la doméstica, que tenía 20 años trabajando con la familia, levantó sospechas en los fiscales e investigadores. Su testimonio no solamente reveló el maltrato de su esposa contra el profesor de 74 años, sino que la señora informó a las autoridades que tenía varios amantes. Uno de ellos, Glenn Castellano, que al ser detenido confesó absolutamente todo. Fue el coautor, el ejecutor de la orden de Maggie Kumare para presuntamente asesinarlo. Bueno, 3 meses antes de que sucedieran los hechos, del 8 de agosto, yo hablé con la esposa, donde me solicita, le busque, con la esposa, es Maggie Kumare, que le busque 2 sujetos, 2 malandros, para desaparecer a un ciudadano, a un señor. Entrega el dinero, se le cancela a los muchachos, se monta la operación para el día sábado, 8 de agosto, donde participa Tito Viloria, que lo invita a una reunión política en Mariara. Lo trasladen en Mitsubishi Lancer azul, de allí lo lleva por la autopista regional del centro, hacia Yagua. Es abordado por los 2 sujetos antes mencionados, una camioneta Explorer azul. Someten a Carlos, lo montan en la camioneta. Vengo a declarar mi situación en relación a la desaparición de Carlos Lanz. Efectivamente, 3 meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso que estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos.
y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lanz. Glenn Castellano me pide un dinero, el cual le entregué. Y posteriormente, el 8 de agosto del 2020, nos vimos aproximadamente a las 10:30 de la mañana para él ratificarme que ya había desarrollado la acción, utilizando como coartada la entrega de un libro. Entonces inventa que se va al INSE Maracay a hacer un operativo de limpieza, pero un operativo de limpieza en plena pandemia, en plena cuarentena radical. No tenía sentido, no tenía lógica. Pero bueno, lo inventó como coartada para justificar, primero, el por qué sale de su casa y por qué se queda hasta las 5:30, 6 de la tarde, para luego, ya casi la noche, referir que él había desaparecido, colocando la denuncia en el 6 CPC Maracay. ¿Cuándo comienza esa fase preparatoria? Cuando supuestamente ella se conexiona, se comunica con el señor Glenn Castellano y le propone contratar 2 sicarios, 2 asesinos. Un sicario es alguien que mata por dinero. 2 asesinos a sueldo para eliminar al profesor Lanz. Ya cuando el ciudadano Glenn Castellano acuerda con ella, ya se están iniciando los elementos o la fase preparatoria del delito, que culmina con la fase ejecutiva, es decir, la causación de la muerte y la desaparición del cadáver del profesor Carlos Lanz. Los implicados trataron de imponer la narrativa que se trataba de una desaparición forzosa de Carlos Lanz e implicar de alguna manera u otra al Estado venezolano como autor de este hecho. Es decir, sembrar la matriz de un móvil político, pero nada más alejado de eso. El móvil político fue una de las matrices que trató de imponer Maggie Kumare, la esposa de Carlos Lanz, quien presuntamente ordenó su asesinato y trató de culpar al Estado venezolano de su desaparición forzosa. Y es que Lanz era profesor de asuntos y análisis de guerra psicológica y guerra híbrida. Durante los años 70, como miembro de la guerrilla venezolana, participó en el secuestro de William Niehaus, presidente de la transnacional estadounidense Owens, Illinois. Así que armaron la coartada perfecta para señalar que posiblemente pudo haber sido extraído como venganza de aquel hecho que ocurrió hace 40 años. 30 tweets que ella lanzó desviando la atención de la investigación en función de un hecho criminal y que ella quiso convertir a la fuerza a través de andanada de mensajes, ruedas de prensa, alocuciones, etcétera, en una sí o sí desaparición forzada atribuible al Estado. Ya cuando nadie le creyó que fue el Mossad israelí. Imagínense ustedes, unos agentes de Tel Aviv venirse a Maracay a llevarse como objetivo a un venezolano, la CIA. La desaparición de Carlos Lanz también ocurrió 3 meses después de haber sido frustrado el 3 de mayo de 2020 la Operación Gedeón, donde fueron detenidos mercenarios entrenados en Colombia que buscaban el asesinato del presidente Nicolás Maduro, desestabilizar al país y atentar contra la vida de personalidades del ámbito político de Venezuela. Bajo este contexto, trataron de construir otra narrativa para desviar la atención de la investigación y generar ruido. Y es que el verdadero móvil del crimen era el dinero. La autora intelectual, Maxi Orizol Kumare, estaba vinculada a hechos de corrupción y el cómplice del crimen, Tito Viloria, era el testaferro de Kumare. Lanz era un obstáculo para sus negocios. El fiscal general explicó que la hoy víctima
Posiblemente denunciaría a su pareja y por esa razón ella decidió crear un plan para deshacerse de su esposo. Paralelamente nosotros creamos el comité de búsqueda de Carlos Lanz, búsqueda y liberación de Carlos Lanz, como coartada para hacer denuncias involucrando a la CIA, al Mossad y al mismo Estado sobre la desaparición forzada y secuestro político. Pero el discurso poco a poco se fue desgastando hasta llegar un momento que el Ministerio Público de manera eficiente reactiva un conjunto de acciones que van depurando un conjunto de hipótesis y se perfila una mejor investigación y comienza a hacernos unos interrogatorios con elementos que no se habían hecho hasta ese momento, lo cual nos arroja acciones como por ejemplo una línea telefónica, dichos interrogatorios como dije anteriormente, que nos comienzan a atemorizar porque sabemos que nos íbamos a ver descubiertos. La señora Marioxol Kumare fue entrevistada en varios medios de comunicación, creo que hizo algunas alocuciones personales, incluso en algunos otros medios radiales, y en ese sentido, pues, lo que ella expresó fue que, según ella, su esposo había sido raptado por unas agencias de inteligencia de otros países que no tienen buenas relaciones con Venezuela y que ideológicamente eran contrarios a lo que demostró el profesor Carlos Lanz a lo largo de su vida política. Es decir, se habló de que esas personas vinieron del exterior y lo secuestraron. Lo que informó y describió el fiscal general de la República es que eso no fue así, sino que fueron movidos, su voluntad se dirigió a eliminar al profesor Lanz porque este señor se estaba convirtiendo para ella en un obstáculo para su conducta administrativa, puesto que ella es una funcionaria pública que además de ello administra fondos públicos. La visión ética de la vida del profesor Lanz estuvo en contraste con la visión antiética de esta ciudadana y en ese sentido entonces hubo un rompimiento y ella dirigió su voluntad de manera libre. El verdadero móvil de este crimen no era y nunca lo fue el político, sino una red de corrupción entre Maggie Kumare y sus amantes. La esposa de Carlos Lanz ya no soportaba que fuera la piedra del zapato para obstaculizar sus negocios y decidió desaparecerlo de la faz de la tierra, tratando de crear un guión que sostuvo por mucho tiempo. Pero ningún crimen es perfecto. En el trayecto le dicen a Carlos, viejo, ¿sabes que va para ese? Carlos no responde ni nada por el estilo. Cuando llegan a la fosa le piden que se arrodille, a lo cual Carlos se niega, recibe el primer impacto en la sien derecha y posteriormente le propinan el otro disparo. Inicialmente lo iban a enterrar en la fosa, pero después deciden desmembrarlo, proceden a desmembrarlo y dándoselo a los cochinos para que desaparezcan toda evidencia. Efectivamente, así fue. Y el Ministerio Público me aprende a Glenn Castellano y él devela todo lo que se hizo. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad de lo que me compete. Glenn Castellano se encargará de decir cómo lo hizo. Quiero decir que el Ministerio Público me ha garantizado mis derechos humanos. A pesar de que me detiene, me garantiza mis derechos humanos, los míos y lo de los míos, de mis hijas, de mi familia. Nos los ha garantizado hasta ahora y se compromete en seguir garantizando, además de darle protección y respaldo a mis hijas y a mi familia como tal. Esa es mi responsabilidad y la asumo y estoy dispuesta a asumirla ante un tribunal como Estado de Derecho y de Justicia que prela en nuestro país a través del Ministerio Público.
garante de los derechos humanos de la ciudadanía. Este hecho fue tan preparado por sus autores intelectuales y materiales, tan minuciosamente, vamos a decirlo así, organizados, que tuvieron incluso ellos la llamaban así, la coartada perfecta para el crimen perfecto. Asimismo ellos lo revelaban dentro de sus tertulias necrofílicas. Sin embargo, nosotros decimos que no hay crimen perfecto. Al parecer, por lo que veo, el móvil fue más bien eliminar al profesor Lanz para lograr una serie de actuaciones que le permitieran a ella y a su entorno unas ganancias económicas en base, presuntamente, a la corrupción ligada a la institución en la que ella trabajaba. Era una directora regional de un instituto educativo. Varias claves quedan en el tintero. Los polígrafos siempre dieron como resultado que su esposa y sus cercanos colaboradores mentían, pero no habían suficientes elementos de convicción hasta que el coautor del asesinato y desaparición de Carlos Lanz habló. Hasta los momentos hay 15 personas detenidas, entre ellas 2 hijas, que no tienen relación directa con el hecho, tal y como lo dijo el fiscal general de Venezuela. Una de ellas encaró a su mamá en la audiencia y le dijo que asumiera la responsabilidad y la sacara de esta situación. Posiblemente reciban medidas cautelares de libertad. Las investigaciones continúan hasta conseguir a todos los involucrados y hacer justicia. Y queda claro que ningún crimen es perfecto. Pusimos el punto en la I.